Bienvenidos a esta nueva temporada. Ya no es solo el primer episodio. O sea, no es un episodio más. Bienvenidos a esta nueva temporada de Bet on You Endurance Podcast. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz, honrado y contento de volver este nuevo año con una nueva temporada, porque la anterior fue de 36 capítulos, me parece, 36 capítulos, sí, así es. Pero 36 buenos capítulos. De hecho, los comentarios que recibimos fueron brutales y por eso estamos acá otra vez implementando cosas nuevas también. Sí, por ahí nos ven. Ahora nos están viendo, ¿viste? Ahora pueden vernos también en nuestro canal de YouTube, pueden suscribirse y también van a recibir ahí las notificaciones cuando estamos subiendo el podcast, aunque yo creo que por tiempo posiblemente lo que esté pasando es que vamos a subir primero el audio, como lo estábamos haciendo, como lo veníamos manejando, y luego vamos a ir subiendo los episodios. Y capaz ahí cuando estén entrenando en su rodillo y viendo YouTube, por ahí les aparezca este videíto. Claro, en vez de como yo, ¿no? Que miro videos de viajes, ahora podés ver el podcast de Bet on You también. Bueno, a más de que estamos haciéndolo en cámara, también hemos recibido bastantísimos comentarios a lo largo de estos días que estuvimos sin hacer podcast. Algunos de estos comentarios fueron acerca de cosas que quieren escuchar, que empecemos a hablar, cosas que quieren que les ayudemos también. Tuvimos más de 60 o 70 respuestas en nuestras redes sociales. Totalmente. Con preguntas o con sugerencias de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a empezar con no necesariamente una de esas respuestas a sus sugerencias, pero con algo que es directo a la vena para el deportista, que es que a veces es duro escuchar, pero creo que es importante. De hecho, es uno de los temas, creo yo, que marca la diferencia entre alguien que quiere hacer las cosas bien y alguien que las hace así nomás. No voy a decir la palabra mediocre. O sí digo la palabra mediocre. Sí. No sé, sí. O sea, entre alguien que las hace bien y alguien que se manda por el lado mediocre. Y el tema de hoy justamente viene por el lado de la disciplina. Pablo me comentaba, tras cámaras y detrás de los micrófonos, que él nunca fue un buen lector. ¿Por qué? Ojo que no íbamos a hablar de esto en el podcast, pero ya está sacando. Claro, no, yo ya lo voto para que justamente nos vaya haciendo una introducción del tema, ¿ya? Pablo no era un buen lector porque justo él me contaba, ¿no? Que en la escuela, en el colegio, no... Nunca me inculcaron, voy a decir, porque a todos nuestros compañeros nunca nos inculcaron ese magnífico hábito de la lectura. De hecho, a mí me pasó lo mismo, ¿sabes? En el colegio como que no nos motivaban tanto a leer. Pero justamente Pablo rompió ese hábito y se puso a leer cada vez más. ¿Y cuántos libros leíste el año pasado, Pablo? 17 o 18. 18 libros en 12 meses. Mira, qué bien. Me superaste. Yo la verdad es que llegué a 4. Lo voy a reconocer con todo el corazón. No fueron más que esos. Pero entre uno de esos libros que Pablo estuvo leyendo, hay un título más que interesante que se llama Disciplina es el destino. Y justamente el tema de hoy viene arraigado a la disciplina. Y Pablo me comentaba un poco en resumen de qué se trata este libro. Y puntualmente hay 7 puntos que este libro toca. Y vamos a tratar de ir moviéndonos un poquito en estos 7 puntos que creo que son más que importantes para que a todos nos ayude a ser un poquito más disciplinados. Además que creo que es importante saber que en enero, ¿qué pasa? Todos nos inscribimos en el gimnasio, en el plan de entrenamiento, empezamos las nuevas rutinas, la dieta, y el 20 de enero ya el 80% de esas personas volvió a ser el mismo que en diciembre. Entonces creo que hablar de la disciplina... la pera apenas empezando a veces. Exacto. Claro, entonces, creo que hablar de la disciplina... Hablar de la disciplina en enero es, como les decía, entrar con fuerza, pateando al perro. Totalmente. Porque nos puede cambiar un poco el hábito del año. Y justamente hablábamos cuando estábamos estableciendo la temática del tema que íbamos a tocar hoy. Yo le contaba a Pablo que también yo estuve leyendo algunas cosas y veía que te decía, ¿no? Disciplina, mejor dicho, motivación es lo que te hace empezar. Es que decís, ok, estoy motivado, esta es mi meta de este año, me voy a meter a hacer esto y quiero lograr esto, entonces arranco con todo. Pero en realidad son pequeños fogonazos la motivación. Lo que te mantiene vigente y lo que hace que vos progreses en lo que querés lograr y logres la meta o el objetivo es la disciplina. A veces la motivación te puede dar los amigos con los que sales de entrenar, el grupo. ¿Qué pasa si ya no salen? ¿Por qué? Hoy llovió y ya no salimos, ya me desmotivé toda la semana. Porque tú no entrenas. Entonces, por ahí viene la cosa. Entonces, hablando de este libro que se llama Disciplina es el destino, vamos a ir inspeccionando un poquito estos 7 puntos que hemos analizado. O el destino de la disciplina.
puede traducirse también. Habría que ver cuál es la mejor traducción de ese libro. Ok, bien, bien. El primer punto que Pablo nos remarcó es batallar en contra del placer. Y acá a mí me viene ya obviamente una de las primeras preguntas y es, ¿por qué tenemos que batallar contra el placer? Si las cosas que nos gustan no nos hacen bien. A ver, primero, lo que vamos a tratar de hacer, y sabemos que nos escucha el 90% son deportistas, nuestros oyentes, y ahora televidentes, ¿se dice? Más que televidente sería como youtubers. No, sí, bueno, lo que sea. Espectadores. Espectadores. Ya. La cosa es que queremos aplicar justo estos puntos al deporte. Entonces, ¿qué pasa cuando, les voy a poner un ejemplo, en un jueves de oficina, un after office, te vas a pegar los tragos con los amigos, con los compañeros del trabajo? Y en vez de tomarte una cerveza, te mandaste Pegas 5. 10 Hijo, o 5, ¿ya? 10 está un montón. Ese rato no estás pensando, o en muchos casos sí, estás pensando en las consecuencias, pero el placer del momento te lleva a tomar esa decisión. Pero luego siempre te arrepientes. Entonces, ¿puedes divertirte pegándote una? Tal vez sí. Y el siguiente día te levantas a entrenar. ¿Por qué? Porque te lleva la disciplina a entrenar. Lo más fácil es decir, no, voy a pegar 5, 6 cervezas. Y mañana no entreno. Con lo que viene además exceso en comida, una mala noche, y mañana no entreno. Y además, no sirvo para nada en el trabajo, ¿no? Claro, claro. Entonces, si bien hay placeres y si bien tienes que darte o puedes darte estos gustos, hay que saber hasta dónde y hay que saber por qué y hay que saber cuándo. Y creo que ahora cuando te pones objetivos es un momento para decir no, hasta aquí nomás. Y justamente lo que el libro dice, ¿no? Que el tema de batallar en contra del placer no es abstinencia. No es restringirse siempre. Exacto, no es solo decir no, no más y ya aquí quedó, sino es simplemente evadir las malas consecuencias. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que vos dabas ahora, y aquí nuestro asistente de producción que está tras cámaras, que también opinaba mientras hablábamos antes de empezar a grabar, decía, ¿no? ¿Qué pasa? Te pegaste las cervezas en la noche o las bielas en la noche y al día siguiente estás mal, estás agotado, el corazón en la nube, no descansaste. Entonces, en realidad no es abstenerse o abstinencia, sino que es más bien evadir esa opción de que las consecuencias después puedan ser malas a la hora de ejercer. Tal cual. Ahora, el segundo punto que vamos a tocar es buscar salir de la zona de confort. De vez en cuando la incomodidad no está mal, es lo que dice el libro. E inclusive yo creo que está muy berreado esto de tienes que salir de la zona de confort y hay mucho debate en cuanto a esto. Y se habla mucho en el trabajo de esto, ¿no? Además, de que hay que salirnos de nuestra zona de confort para mejorar. Sí, y buscar cosas nuevas y demás. Y el cambio siempre asusta. Pero ahora, más que salir de la zona de confort, es saber que en la vida vas a tener momentos incómodos. En tu día a día. Uh-huh. Y el entrenamiento te da eso. Si es que tú quieres mejorar en realidad en el entrenamiento, está bien el placer, está bien salir y correr y estar en la montaña y salir en la bici con los amigos, pero cuando ya tienes que entrenar o tienes que hacer tus intervalos que sabes que te van a costar, eso te genera incomodidad. Hay gente que a la final le termina gustando, ¿no? Somos medio masoquistas, pero eso es lo que hace ese cambio. Eso es lo que te genera un mayor rendimiento. Claro. Así que acostumbrarte a esas pequeñas incomodidades, como levantar las compras del supermercado. Uh-huh. Nos cuesta a veces. Subir en el carro, salir en la lluvia, Sí. irte a acampar y que haga frío. Son ciertas incomodidades que a la final te van a hacer más resiliente. Así Entonces, es. y eso te vuelve, y eso te da la disciplina. El saber que tienes que levantarte a hacer algo que no te gusta Así es. es ser disciplinado. Y justamente el libro dice, ¿no? Que encontrar el logro en los retos difíciles, en esas cosas que por ahí pensábamos imposibles, de manera voluntaria, hace que cambiemos nuestra perspectiva y obviamente también nos vuelve mucho más resilientes. Y ahí a veces nos pasa que voluntariamente no lo logramos. Uh-huh. Y por eso viene y siempre decimos lo mismo, la importancia a veces del entrenador. Porque el entrenador te manda lo que tú necesitas, no lo que necesariamente te gusta. A veces cuando tú sales a hacer deporte o a entrenar, Uh-huh. y te toca lo difícil, pones el pretexto y dices, no tengo que cumplir con nadie. Y Claro. sales a hacer lo mismo y a rodar. Pero Solo claro, yo contra mí, entonces pero solo ahí voy no a- encuentras tu mejora. Y tú quieres ser mejor todos los días. Ujú. Y eres mejor todos los días cuando tienes que exigirte un poco más. Muy bien, así es. El tercer punto, creo que ya estamos, es renunciar a ser esclavo. Y me gustó mucho este ejemplo
que usaste, ¿no? Que es de Eisenhower. No usé yo, usé en el libro. En el libro, sí, bueno, pero justamente me gustó cuando lo hablamos del capítulo y decía que Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, para aquellos que no saben de quién estamos hablando, recién dejó el tabaco a los 58 años. Entonces, nunca es tarde verdaderamente para empezar, solo basándonos en este ejemplo. Pero en realidad nunca es tarde para hacer muchas cosas. Entonces, renunciar a ser un esclavo implica renunciar a cosas que sabes que te pueden estar haciendo daño. Cosas y que tienes que ser disciplinado para dejarlas. Porque no puedes dejar de fumar. Sí, porque hemos escuchado mucho esto, ¿no? Es que ya antes me fumaba media cajetilla. Ahora me fumo solo 3. En todo el día. Y después y ahora solo en las reuniones sociales, pero en la... Ya. Claro. Ahora soy fumador social nomás. Exactamente. Ajá. No, aquí es la disciplina de decir mañana dejo de fumar y ya no fumo. O la disciplina de decir cosas como a los 60, 63 años que hemos tenido casos, voy a ser triatleta, pero no sé nadar. Y a los 63 años voy a aprender a nadar. Eso requiere una disciplina de ir y saber que tienes que pasarte un mes, 2 meses. Y ha habido casos, ¿no? O sea, sí, por eso te hablo. Que tienes que pasar 2 meses de sufrimiento. O sea, de ir y sentir que no puedes ni avanzar un largo y que te estallan los pulmones. Pero la disciplina es la que logra que con el tiempo generemos estas adaptaciones. Y esa persona de 63 a los 65 estuvo compitiendo en un mundial. O sea, si quieres ser disciplinado, hay que renunciar a ser esclavo de ciertas cosas. Ahora para los jóvenes esas ciertas cosas. Claro, o sea, ¿cuáles son esas ciertas cosas que nos vuelven esclavos? Y yo sé que todos estamos de acuerdo con las cosas que vamos a mencionar seguramente, pero muchas veces hace falta que alguien más nos los diga para entender el por qué somos esclavos de esto. ¿Y cuáles son estas cosas? O sea, cosas como... A ver, y siempre me río porque me acuerdo de esto de... Tal vez el 99% de las personas que nos dicen es que, ¿sabes qué? Me encantaría entrenar, me encantaría hacer deporte, pero no tengo tiempo. Si tú ves el resumen del tiempo que pasaron en redes sociales, es de 7 horas, más se vieron 3 capítulos del martes, 5 capítulos del jueves y 10 capítulos de Netflix de una serie el viernes. No tienen tiempo de entrenar. No tienen tiempo de entrenar, pero les decís, ¿qué es lo último que está en Netflix? La última serie. Y me vi de corrido. 8 capítulos, entre el viernes y el sábado me la terminé toda. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Sí tienes el tiempo, pero no eres capaz de renunciar a tantas cosas. Nos pasa a todos, ¿no? Yo también paso más tiempo en las redes sociales de las que debería, o paso el fin de semana más tiempo en la televisión del que debería, pero tiene que llegar un momento de decir, no, pues, debo ser lo suficientemente disciplinado para decir, ya está bien, me voy a ver un episodio, o voy a ver las redes sociales a lo que, no sé, acabe el trabajo. Claro. Vos sabés que una práctica que yo empecé a hacer el año pasado, aquellos que me conocen y que alguna vez hemos hablado saben que yo siempre fui una persona muy de social network, ¿no? Siempre metido en las redes sociales, no solo por un tema de trabajo, sino también porque me gustaba. Por placer. Por placer, exacto. El año pasado me puse un time limit. ¿Por qué? Porque lo hago con mis hijos, ¿no? Les pongo time limit para que tengan cierto tiempo de acceso a redes o de acceso a internet, y ahora lo empecé a hacer para mí. Dije, ok, a ver, estoy verdaderamente consumiendo demasiado tiempo en esto y me la paso quejándome de que no entreno porque no me da el tiempo o porque estoy muy cansado. Ok, entonces... ¿Pero de dónde parte eso? De una disciplina. Exacto. Entonces me empecé a disciplinar y dije, ok, voy a estar 2 horas máximo, que es un montón 2 horas, ¿no? 2 horas máximo. Luego lo bajé a 1:30. Luego lo pude bajar a 1 hora. Y ahora ya estoy en 45 minutos diarios, es mi límite para usar ciertas redes sociales. Y eso es justamente el tema de que todos podemos escoger. O sea, todos tenemos el poder de escoger qué nos hace diferente y cómo eso va a permitirnos ser, o mejor dicho, dejar de ser esclavos de lo que nos quita el tiempo o nos aqueja, ¿no? Vamos con el otro punto, que ya vamos volando un tiempo. El otro punto dice, evita lo extra. O tal vez la traducción por ahí es evita el exceso, tal vez, o vuélvete un poco más simple. ¿Cómo le aplicamos eso al entrenamiento? Y lo primero que se me venía a la mente es que a los entrenadores nos llaman, ¿no? Y nos dicen, profe, coach, ¿qué me compro? Me compro el potenciómetro para correr, el sensor de la glucosa, el potenciómetro para la bici, el nuevo... El potenciómetro para correr también. El potenciómetro para correr, el nuevo Garmin. El anillo. Exacto, el anillo, el Whoop. Ya. Te metes a ver el entrenamiento y no entrenó un día en la semana. Esperemos que deje de pasar. Yeah. Y el tema es ese. O sea,
vuelve a lo simple primero, Ujú. que es salir a entrenar. No importa, capaz sin reloj, pero entrena todos los días. Así es. O agarra una rutina. Entonces, no nos compliquemos con tantas cosas cuando todavía no logramos esto que es el back to basics. O sea, el salir a correr, el mantener cierta zona cardíaca, el ser disciplinado en ese tipo de cosas. Si te mandaron 1 hora, haz 1 hora, no hagas 2 ni hagas 30. Es volver a lo simple. O algo que ha estado pasando mucho y me pasa a mí, y sé que a otros deportistas también, ¿no? Este tema de, ok, a ver, el Training Peaks dice 60 minutos, pero se me pinta en verde si hago 20% menos, con lo cual en realidad voy a correr solo 48 minutos. Y en la vida, en realidad, lo que nos decía el libro, en la vida, en realidad, sientes que estás logrando éxitos mientras más acumulas. Y te pones a pensar si es que 3, 4 años eras más feliz cuando tenías menos, y tal vez sí. Y de ahí te hace pensar en que necesito en realidad tanto. Tal vez no. Y justamente ahí hay un pensamiento, ¿no? De lo que hablábamos antes de empezar a grabar, y era el tema este del minimalismo. Justamente el minimalismo tiene este pensamiento de que a veces el acumular cosas en realidad nos termina quitando energía, en vez de darnos energía o darnos Si abres capacidad. un closet en el que tienes 20 pantalones, te va a tomar más decidir cuál te pones. Así Y es. cuando eres un poco más, no estamos diciendo que vamos a llegar al minimalismo de tener uno, Exacto. pero puedes ser más eficiente. Y Así es. eres más eficiente en un recurso que para todos es limitado, que es el tiempo. Y vos sabés que justamente un amigo, que suelo mencionarlo bastante en este podcast, él me decía la otra vez, chuta, ando medio desmotivado, no quiero correr, no quiero entrenar, pero a mí se me pasa si me compro un par de zapatos. Me compro un par de zapatos nuevos para correr y automáticamente Sí, me viene... pero ¿cuánto eso dura y cuánto, si aplicamos a la vida? Y me acuerdo en muchos casos, ejemplos con amigos, te compras un carro, ¿ya? Ujú. O nos ha pasado a todos. Nos compramos un carro y, pucha, somos felices un mes que el carro, que la llave, que no se raspe. ¿Y cuánto te dura esa felicidad? Un mes. Pero de ahí se vuelve habitual. Entonces, el tema está en buscar esos... ¿Cómo te hace mejor un carro más caro o un carro mejor? No necesariamente te hace mejor persona, pero tal vez sí superarte físicamente pueda que te lleve a más allá, digamos, a sentir que en realidad te está superando. Y esas son esas pequeñas experiencias que se viven en el deporte. Y justamente, ¿no? La disciplina va más allá de eso, va más allá de netamente concentrarte en cosas. El otro punto, dice, dale suave para ir rápido. La traducción era otra, obviamente, pero nosotros la pusimos así. Dale suave para ir rápido. Yo creo que aquí habla de paciencia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que la paciencia nos da disciplina? Y justo ahí comparaba de Octavio, que se convirtió en César Augusto en la antigua Roma, que él, para construir la Roma, que fue, para construir esa Roma, en realidad, que quedó para la eternidad, se fijó mucho en los detalles. Pero tú tienes, ¿cómo te fijas en los detalles? Te fijas en los detalles cuando vas despacio. Cuando vas rápido, te pasa todo muy rápido. Claro. Cuando quieres lograr las cosas de la noche a la mañana, cuando vas al gimnasio y quieres estar pepudo en 3 semanas, o cuando empiezas a correr y corres a 7 kilómetros y quieres en un mes correr a 4 kilómetros, es bien difícil. Claro. Y te vas a frustrar. Y se te pasan los detalles y vienen los problemas. Exactamente. También. Y pierdes los detalles que, por ejemplo, si aplicamos al deporte en la natación, a veces en la natación tienes que pasarte 2 meses corrigiendo tu brazo derecho. Tienes que corregir la forma en la que estás respirando. Y te puede tomar 6 meses esa corrección, pero luego te va a ser mucho más rápido. Entonces te habla mucho de la paciencia, de cómo ir mejorando cada detalle para alcanzar los objetivos. A mí me viene la frase de Napoleón, que decía, mi papá la repetía cada rato, ¿no? Y decía que Napoleón decía, vestime despacio, que estoy apurado. Y justamente a lo que hacía alusión era el tema de que si yo quiero lograr las cosas bien, tengo que ir despacio por más presión o apuro que haya en mi cabeza a lo que quiero lograr. Y en ese caso me encanta también obviamente el tema de la construcción de Roma. Otro punto, a ver, el otro punto dice, la vida difícil es la mejor vida. Yo no estoy tan de acuerdo con este término. O sea, que la vida difícil No sé si la traducción sea la mejor tampoco. Ok, pero digamos que decir que la vida difícil es la mejor vida no va por ahí. Claro, no me promueve, no me motiva así. Pero ahí había un ejemplo, ¿no? Que era el ejemplo de el Rey George versus Teodoro Roosevelt. Contanos un poco más de ese ejemplo. A ver, el Rey George, que no me acuerdo si es que era de la Gran Bretaña o... En realidad no me acuerdo. Era un rey que sentía que
que debía sentir todos los placeres, que debía absorber, que debía trascender a través de los placeres. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los placeres? King George, quinto King Reino George. Unido. Perfecto. Ahí está. Ah, bien, ve. ¿Me ¿Viste? acordé? Es que estamos grabando y podemos hacer esto, ¿no? Buscar en internet ahorita Perfecto. y saber. Entonces, ¿qué sentía? Él se sentía un privilegiado. Y como privilegiado tenía todos los placeres de la vida. Mujeres. Chupi, Sí. trago, comida, Comida. todo lo que él quiera. Excesos que le llevaron a un estado en el que casi no pudo moverse de la cama. Y me acuerdo clarito, había una parte en la que decía que él tuvo que hacerse, y no sé si por ahí empezaron los sellos, cuando le estampas en las firmas, Ajá. él tuvo que hacerse un sello porque ya casi no podía levantarse Para firmar un papel. firmar un papel. Claro. Un acuerdo, una ley. O qué sea, sé yo. en realidad estaba extremadamente gordo. Sí. Y muy mal de salud. Pero él Así es. decía, yo soy el rey, yo no me voy a morir. Y claro, cuando el cuerpo está acostumbrado a sentir demasiado placer, digamos, primero que se murió mucho más rápido que el otro ejemplo que tenemos aquí, que nos mencionaba en el libro, que era Theodore Roosevelt, Ujú. quien en cambio, que llegó a ser presidente de Estados Unidos, Sí. me parece, Ujú. vivió siempre muy enfermo. Su niñez la pasó muy Tenía mal. asma, de hecho. Ajá. Cuando nació Teodoro Roosevelt era Pero asmático. siempre, entonces, ese es el tener una mala vida, el vivir mal, se refería un poco el libro. Más bien, él peleó todo el tiempo contra esto y le permitió ser un gran futbolista, no sé si era de fútbol americano o de soccer, me imagino fútbol americano. Ujú. Le permitió ser un gran deportista, un gran nadador, escalador, me parece, si la memoria no me falla. Mientras que el otro terminó en la cama. Entonces, lo que te hacía ver es que hay que sacrificar ciertas cosas que te pueden dar placer, que no necesariamente te tienen que llevar a vivir una mala vida, sino que sacrificar muchas cosas que te pueden dar placer por conseguir tus objetivos. Y él a la larga terminó siendo presidente de Estados Unidos y se mantenía súper activo hasta siendo presidente, que dedicaba hasta 2 horas diarias 2 horas diarias a ejercicio. hacer ejercicio, así es. Entonces ahí están las dos diferencias de personas que pudieron manejar el poder de diferente forma. Claro. Y es un poco volviendo al punto, ¿no? El tema de la vida difícil es la mejor vida. O sea, salir de tu zona de confort, como estábamos hablando, el moverte hacia Te va a aquello- llevar a una mejor vida en realidad. Exactamente. Y ahí viene mucho con el tema de respetar nuestro templo, ¿no? Se habla mucho de que el cuerpo es nuestro templo. Y esto es bíblico. O sea, en realidad lo dice el libro, pero en realidad esto viene de la Biblia, ¿no? Y la Biblia dice justamente que hay que tener mucho cuidado con qué le metemos al cuerpo, con qué lo estamos alimentando y con qué lo estamos nutriendo. Y esto en el deporte es fácil y se me viene a la mente un ejemplo de la semana anterior. ¿Ya? La semana anterior, o hace 2 semanas, era diciembre. ¿Qué pasa en diciembre? En diciembre hay excesos, Ujú. duermes menos, comes mal. Y me acuerdo, el 26 de diciembre mi entrenador me pone en un entrenamiento maldito. Qué bueno yo que tu veo- entrenador no es mi entrenador. Sí. Y yo veo y digo, ¿cómo voy a sacar eso? Claro. Entonces dije, para tener mayor control eran unos intervalos de 30 segundos. Eran 10 por 30 segundos. 30 segundos en zona 5, 30 segundos en zona 1. 2 veces y luego un tempo, es decir, una zona 3 al final. ¿Ya? A los 20 minutos del calentamiento yo ya estaba en zona 4, porque el calentamiento era progresivo, me pone ahí, calienta progresivamente. Entonces el rodillo Suave, suave. en Swift se te va poniendo un poquito más duro. Yo decía, ya empiezo los intervalos y estoy en zona 4. Claro, los primeros 3 les hice al 80% de lo que me prescribió. Los siguientes 7 les hice al 70, 60 y el segundo bloque todos al 80, 70, 60, lejos de la zona que él quería a la que llegue. Claro. Y luego, porque revisé ese entrenamiento una semana después, vi que ese tempo, esa zona 3, un bloque de 10 minutos, le había hecho en zona 1, no había podido mantener, se te pone duro el rodillo, ya no puedes seguir. Y completé con las justas y le escribo un mensaje y le digo, sufrí mal, me siento pésimo, siempre te vienen además los malos pensamientos, Claro. ¿no? Aparte las ganas de insultarle. Y me dice, tranquilo, la próxima semana le sacas. Claro. Y yo así, pucha. O sea, lo voy a tener que repetir. Sí. Ah, ok. La siguiente semana, para esto ya enero,
con un poco más de calma, más horas de sueño, mejor comido, un poco menos de estrés de diciembre. Dije, bueno, me toca el mismo sufrimiento. Ya, la primera buena noticia fue que en el calentamiento no llegué a zona 4. Ya. Calenté Ok. en la zona que se debe calentar y saqué todos los intervalos. Entonces, un poco la enseñanza de esto es que hay momentos y momentos. Y hay que saber cuándo frustrarse, cuándo no. Y que este progreso es, o esta mejora es progresiva. Y hay que simplemente estar disciplinado como para saber que te toca repetir ese padecimiento si es que quieres mejorar. Y es justamente esto, salir de esta zona de confort, de enfrentar una vida difícil. Y volviendo ¿verdad? al templo, porque por eso empezó este ejemplo que les di, es que le cuidé a mi cuerpo Sabiendo lo que esta venía. semana, sabiendo, no sabiendo lo que venía, sino sabiendo que ya empezamos un nuevo año, que ya hay menos excesos, menos compromisos, menos cenas, menos malas noches. Y se nota la diferencia cuando le cuidas al cuerpo, porque no Así es que es. en una semana mejoré y ahora soy un monstruo. Ujú. No es que esa semana haya variado mi rendimiento. Lo que sí, mi rendimiento varió por tomar mejores decisiones con mi cuerpo, Así es. básicamente. Y cuando hablamos de cuidar el templo, obviamente no solo hablamos de un tema nutricional, sino que hablamos también de todo lo que implica el cuidar el cuerpo como tal y de todo lo que queremos lograr. Y me encanta el ejemplo de Theodore Roosevelt, ¿no? De que saliendo de la zona de confort, porque el tipo siendo presidente podría haberse dedicado a dormir 1 hora más al día. O teniendo asma podías decir, ¿sabes qué? No puedo hacer ejercicio. Exacto, y hasta aquí llego nomás. Pero él quiso salir de su zona de confort para poder ser mejor. El último punto, y ya estamos casi terminando, es el silencio es una fortaleza. Y este punto era difícil ponerle en un contexto deportivo. Así es. Pero por ahí encontramos lo que puede, el ejemplo, y es básicamente que a veces tenemos que callarnos ciertas cosas, trabajar en silencio y trabajar para uno mismo. Así es. Y no trabajar para decirle al otro te gané, sino trabajar para mejorar en el día a día por mí. Eso es algo que creo que todos debemos aprender, que nos ha pasado a todos, que nos comparamos, que nos ha pasado a todos, que nos frustramos, pero yo tengo que mejorar porque yo quiero correr un poco más rápido, Así es. porque yo quiero mover 5 vatios más. Y justamente es este tema de callar y aprender a escuchar, ¿no? De que el silencio termina siendo una fortaleza porque si yo entiendo que tengo que callar a ese ser interior que me lleva o me está sacando del lugar donde debería estar o me está haciendo preocuparme más, porque hasta a veces nosotros mismos nos preocupamos más por las cosas o nos hacemos un mundo de las cosas sin necesariamente que ese mundo esté ahí. Y a veces tenemos que aprender a escuchar. Y esa es la mayor enseñanza, creo. Inclusive ya llevándolo más allá a un tema de negociación, empresarial. Creo que es una gran fortaleza saber escuchar al resto antes de dar tu opinión. Justo en un taller que estuve recién de negociaciones, hablaba, ¿no? De que cuando vos querés lograr algo, primero deja que la otra persona proponga qué es lo que puedes hacer. Y el ejemplo que daba, no voy a decir el nombre de él, pero es un mexicano muy famoso de muchos negocios muy prósperos. Él decía, si vos le querés decir a tu viejo que te deje salir el sábado en la noche, decile, pa, el sábado en la noche quiero salir. Pero no le digas hasta qué hora. Espera que él te plantee la hora. Porque si vos querías que saliera hasta las 12 de la noche y él te dice, bueno, ok, podés salir solo hasta las 12 de la noche, ok, lograste lo que querías. Pero si él te decía, bueno, podés volver 1 o 2 de la mañana, o sea, lograste mucho más. De Y lo a que veces, estabas a veces esperando. así nos juegan a los entrenadores. También. Hoy también. me llegaba un mensaje, coach, puedo cambiar el fondo del sábado por el domingo, pero verás, el domingo sí puedo cambiar, sí puedes cambiar. Y después te vienen con, yo no le dije cuánto. Claro. Y después te enteras que ese fondo que le habías mandado del sábado de 4 horas, el domingo le hizo de 6, de 7, Claro, porque o sea, se fue con los amigos, claro, se excedió. Lo completamente. mismo nos pasa. A veces somos así de obsesivos con lo que te puede pasar con un trago, de que hasta 2 nada más, pero ya te mandaste 5. A veces pasa que en el entrenamiento es lo contrario y también está fuera de la disciplina. Es que tenías que ser 4 horas. Claro. Ni 2 ni 3, 4. 4. E hicieron 6. Claro. Bueno, y hay otro ejemplo ahí en el tema del silencio como una fortaleza o el silencio siendo una fortaleza. Y es el tema de los espartanos. Los espartanos callaban. O sea, eran hombres de pocas palabras. Pero eran muy analíticos.
para Exacto. tomar las decisiones. Pero cuando hablaban, fue tu madre, o sea, Pocas palabras, pero asustaban. totalmente. O sea, y cuando los tipos hablaban en serio, y no estoy hablando de que vayan a leer libros de Esparta, pero chéquense solo la película. No, pero había un gran ejemplo que ahorita no me acuerdo exactamente, justo de los espartanos en el libro. Así. Allá, bueno, mira. Entonces, ahí estamos. Entonces, este tema de el silencio como fortaleza, acuérdense, ¿no? O sea, callar esa voz interior que te puede estar llevando a hacer cosas que no son. O estar, como decías Pablo al inicio, comparándonos con quien no tenemos que compararnos. Esto siempre decimos, es un tema de mejorar uno mismo. Es un tema de una carrera contra uno mismo. Y si eso te hace ser mejor, dale para ese lado, ¿verdad? Así es. Muy bien. Estamos casi, creo que allá al final del episodio de hoy. Ujú. Al inicio hablamos de que nos han hecho un montón de comentarios en redes sociales. Así que, por favor, hagan comentarios aquí en la caja de comentarios también de este podcast. Si tienen temas que quieran que estemos tocando a lo largo de esta nueva temporada, bienvenidos sean. Nos han escrito algunas cosas. Vos sabés que uno de los que más me llamó mi atención es gente que quiere que les ayudemos a mejorar, no solo como deportistas. Hijo, ahí está sino difícil. ¿cómo? Pero bueno, el deporte de alguna u otra forma te va a ayudar en otros aspectos de la vida. Totalmente. Y eso lo hace la disciplina, como lo hablamos en este episodio de hoy. A mí no me queda más que decirles muchas gracias por haber estado en un episodio más de Bet on You. Pablo, nos vemos el lunes que viene. Y ahora mirando a la cámara para mirarles A los ojos. a los ojos, les voy a decir, ¿quién no quiere correr más rápido? ¿Quién no quiere empujar más vatios? ¿Quién no quiere probablemente en un tiempo subirse a un podio o ganar una carrera? Creo que la única forma es a través de la disciplina. Pablo, nos vemos el lunes que viene.